La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio Cristianos Renovados. Segunda parte, ¿cómo nacer de nuevo? Juan 3, del 1 al 21. Hacía un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede uno hacer esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Nicodemo era maestro. Lo que Nicodemo no entendía era que nacer de nuevo era, por ejemplo, nosotros somos carnales. Lo que nace de la carne, pues es carnal. Lo que nace del agua es la palabra de Dios. ¿Cuál era el agua? ¿Qué es el agua? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, lo que está en la palabra de Dios, ese es el agua. Eventual lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, también es lámpara, es agua. Esa agua Jesús la convierte en vino, o sea, en espíritu. O sea, la palabra es espíritu también. Entonces, ¿cómo nacía una persona? En el Antiguo Testamento la gente era carnal. Entonces, cuando Jesús saca al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, ellos, a los egipcios tuvieron 10 plagas. La 10ª plaga fue precisamente todo aquel que no comió la cena pascual, todos los hijos primogénitos murieron. Entonces, como el pueblo de Israel sabía los designios de Dios, toda persona que comió la Pascua, ahí no murió nadie. ¿Por qué? Porque comieron la cena pascual, y la cena pascual simbólicamente era un cordero por familia. Entonces, esa cena pascual también tenían que comerla por 7 días con panes sin levadura. La levadura es simbólica del orgullo. Entonces, tenían que comer la Pascua sin orgullo. O sea, los 10 mandamientos sin orgullo. Entonces, cuando Dios les da la orden de que fueran y mataran a todos los cananitas, no les estaba diciendo que los asesinaran, sino que les predicaran los 10 mandamientos, porque nosotros somos carnales. Entonces había que llevarles el agua, y esa agua se hace espíritu, se convierte en espíritu. O sea, ellos tenían que enseñarles a honrar al Dios que hizo maravillas para el pueblo de Israel, y para que amaran a su prójimo. Obviamente, el que ama en una comunidad donde todo el mundo ama a su prójimo, es una comunidad perfecta, porque ahí hay orden. Donde hay orden, hay paz. Donde hay paz, hay alegría. Entonces, esto no lo sabía Nicodemo, no lo entendía. Entonces dice Jesús: si os he dicho cosas terrenales, si no creéis, ¿cómo creeréis si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto lo explico más adelante en otro estudio, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que crea el Evangelio recibe el Espíritu Santo. O sea, el que escuche el Evangelio y crea el Evangelio, o sea, eso es recibir el agua. La persona que recibe el agua, que lo recibe, o sea, que lo acepta, entonces recibimos
el Espíritu Santo por tomar el agua. Entonces eso es nacer del agua, el Evangelio, y del Espíritu. El Espíritu Santo son los ángeles de Dios que nos fueron dados. ¿Para qué? Para que nos lleven a la tierra prometida, para llevarnos a Cristo, o sea, para que demos fruto. ¿Ok? Aquí hay varias etapas. Entonces, fíjense bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, la incredulidad al testimonio de Cristo Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Éxodo 34:4, aquí podemos ver que la ley, los 10 mandamientos fueron dados, está bien, madre, en 2 tablas de piedra. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. En esas 2 tablas fueron escritos por los ángeles de Dios los 10 mandamientos, por el dedo de Dios. Deuteronomio 20, 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. O sea, tienes que predicarle los 10 mandamientos a todos para que todos mueran a sus deseos carnales y puedan adorar a Dios, que era el primer mandamiento, y amar a su prójimo. El segundo los 2 mandamientos resumidos, los 10 mandamientos resumidos en 2. Sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no los enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequen contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban sacrificando a sus hijos a Moloch, matando a sus hijos, quemándolos a un Dios que no existe. Mateo 22, 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, que lo que está en la primera tabla. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos estaban en la primera tabla. Los siguientes 6 mandamientos estaban en la segunda tabla. Estos 4 mandamientos se cumplen en Jesús. Jesús es la piedra angular. Fíjense bien, Jeremías 31 del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí yo fui un marido como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, los 10 mandamientos, en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, o sea, la llenura del Espíritu Santo. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando nosotros recibimos el testimonio de Cristo Jesús y lo aceptamos, recibimos el testimonio. Ese es por las buenas nuevas de salvación, el testimonio de Cristo Jesús. Esa es la primera tabla, la recibimos. Entonces el Señor escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, o sea, nos da su Santo Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Miguel y Gabriel. Miguel y Gabriel nos van a conducir a la tierra prometida, donde mana leche y miel, o sea, para poder dar fruto en el Padre y en Jesús, que es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ustedes pueden ver y mediten Romanos 5 del 1 al 5. Fíjense, la primera piedra, Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Zorobabel era figura de Jesús. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. O sea, a Jesús es la piedra angular. En Jesús están los primeros 4 mandamientos. Juan 8 del 3 al 11. Fíjense, porque mucha gente no entiende, que mucha gente critica las escrituras y dice, no, Dios no es un Dios de amor porque mandó matar a todos los cananitas. Fíjense bien, Jesús cumplió la ley. Entonces, ¿qué estaba escrito en el libro de Levítico? Que toda persona, que adúlteros tenían que ser apedreados hasta la muerte. Fíjense bien, Juan 8 del 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. No solo a las mujeres, también a los hombres. ¿Tú pues qué dices? Acuérdense, Jesús cumplió la ley. ¿Qué hizo Jesús? Lo que estaba escrito en el libro de la ley, en el libro de Levítico. O sea, que debían matar, no asesinar, matar. ¿Qué era matar? Enseñarle los 10 mandamientos. Pero fíjense lo que hizo Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, ¿qué hizo? Lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Enséñale los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Escribía en tierra con el dedo, no adulterarás, no matarás. No, o sea, eso estaba escrito en la ley. Jesús lo estaba haciendo. Y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ya Jesús había arrojado la piedra, que era enseñarle los mandamientos. Mujer, no seas adúltera. Él no tenía pecado. Entonces Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arrójele la primera. Él ya lo estaba haciendo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, estos son los ángeles de Dios poniéndoles en su mente sus pecados. Ahí tienen a Gabriel, a Miguel. Ok, déjate enseño tus pecados para que veas en dónde has pecado. O sea, en su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la ley. Esa es la ley. Ahora, desde Moisés hasta tiempo de Juan Bautista, ¿cuántos cumplieron la ley? Nadie. Ni Moisés, nadie cumplió, nunca la ley. Nadie la cumplió. El único que obedeció en todo fue Jesús. Jesús es el único que puede decirnos, no peques. Uno solo es el dador de la ley. Ahora, Jesús manda a su Espíritu. El Espíritu nos conduce a Jesús y es Jesús. Ahora, Jesús no condenó a nadie. El Padre no condenó a nadie. Jesús no condena a nadie. Entonces Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Entonces, si Jesús no condenó a la mujer adúltera, entonces, ¿quiénes son con los que más pelearon con Jesús? Los intérpretes de la ley y los fariseos, o sea, los religiosos, los que se creían buenos. Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. O fíjense, cuando nosotros escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, lo recibimos, ahí recibimos la primera piedra, o sea, el Evangelio. La segunda piedra, ¿cuál es? Este mandamiento nos lo da Jesús. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, en el Nuevo Testamento, nacer de nuevo es reconocer que somos pecadores, recibir el testimonio de Cristo Jesús. El testimonio de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, descansamos en Jesús
cuarto mandamiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro prójimo, pero siempre honrando a Cristo. Siempre. ¿Cómo honramos a Cristo? Reconociendo que Él nos limpia de todo pecado, no andar de presumidos diciendo que somos buenos. Nadie es bueno, solamente el Señor. Entonces, en Cristo Jesús están los primeros 4 mandamientos. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque ya estamos honrando a Jesús. De hecho, cuando amamos a nuestro prójimo, también honramos a Jesús, porque Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nacer de nuevo es escuchar el testimonio de Cristo Jesús, creer que en Él son limpiados nuestros pecados. Entonces, cuando lo seguimos a Él, ese es el bautismo. Cuando lo seguimos a Él, entonces morimos a los deseos de este mundo para seguirlo a Él, y ya una vez que lo seguimos a Él con nuestra mente y con nuestro corazón, hemos nacido de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, entonces ya el Espíritu Santo nos lleva a la tierra prometida, de donde mana leche y miel, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es estar en el paraíso, eso es dar fruto. Hacemos eso, Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Entonces, nacer de nuevo, honrar a Jesús, amar a su prójimo. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.